No hay forma de servir a Dios, como dice la palabra de Dios, divorciado de la iglesia local. Jesucristo intencionó que la iglesia funcione en comunidad, tan así que hay cosas que solamente se manifiestan cuando se reúnen dos o más. Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo video que está genial y sé que va a ser de mucha edificación para tu vida. Gracias por sintonizarnos, gracias por venir aquí. Queremos que cada cosa de la que vamos a hablar edifique tu vida y tú encuentres la respuesta que definitivamente estás buscando, ¿vale? Hoy tenemos un gran invitado, alguien que destruye las redes sociales también. Así que le vamos a dar una fuerte bienvenida y un fuerte aplauso a José Pedraza. José, ¿cómo estás? Sintiendo un poquito raro con esa introducción que estoy tratando de pensar. Pero estoy súper bien. Gracias por invitarme y darme la oportunidad de estar contigo. Qué bueno, qué bueno. Romper las redes, sí, ¿verdad? Porque tu contenido es variado. ¿Verdad? Y hasta muchas personas lo pueden entender como controversial, claro, porque te lanzas a tocar los temas que nadie toca, eso es nice. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes en esta temporada de tu vida? Pues miren, esta temporada yo considero estar viviendo un momento bien bonito de Dios, tanto a nivel personal, a nivel ministerial, a nivel empresarial, como que dentro de las diferentes cosas que el Señor me está permitiendo hacer en esta etapa, estoy viviendo un tiempo de mucho favor y mucha gracia al Señor y estoy trabajando un montón, ya tú te podrás imaginar, trabajando un montón y viendo a Dios haciendo cosas súper lindas. Qué chévere, qué chévere. Yo no conozco absolutamente nada de ti. Súper. Eso es lo más brutal de todo, ¿ok? Así que tú me vas a contar como un poquito, ¿verdad? Recap pequeño de cómo es tu niñez, tu adolescencia. Sabemos que eres hijo de pastor, entonces pues todo, ¿verdad? Nace, yo soy hija de pastor también, by the way, así que vamos a compartir el sentimiento. Y así que, ¿quién es José Pedraza? Háblame de ti. Pues mira, yo soy el segundo de 3 hijos. Mi papá y mi mamá son pastores ya hace muchísimo tiempo. Mi papá cumple más de 50 años en el ministerio este año. Yo soy nacido y criado, siempre que hablo acerca de mí, hago como que esta pequeña introducción. Yo soy nacido y criado debajo de los bancos de madera de una iglesia de Dios pentecostal. Dentro de todo, ¿verdad? Dentro de mi niñez y de mi adolescencia, mi vida siempre fue bien marcada por palabras proféticas de Dios acerca de mi llamado. Y desde muy niño, desde, 5 o 6 años, yo comienzo a predicar y todas estas cosas. Ese proceso es súper largo, claro, y se convierte en muchas cosas a través del camino, pero siendo un niño yo comienzo a predicar y comienzo a desarrollarme dentro de la iglesia, pues los talentos y las habilidades, como todo buen hijo de pastor. Pues, aprendo todas las bases. Pues aprendo guitarra cuando no hay guitarrista, toco la batería cuando no hay batería, y así sucesivamente, hasta que por un accidente comienza mi ministerio a tomar un giro. Y digo por un accidente, ¿verdad? Porque no estaba programado el día, la hora, el momento. Pero mi ministerio comienza a tomar un giro y ya comienza a convertirse en algo más serio. Era un buen hobby, un buen pasatiempo, algo que yo disfruto. Yo le digo a la gente que el único talento que yo tengo es hablar, yo lo canalizo predicando. Pero aunque predico desde que soy muy joven, no era una pasión en mi corazón. Y más adelante esa pasión se transforma en volverme un predicador itinerante. Termino siendo un pastor en Estados Unidos por varios años y ahora pastoreando una muy bonita iglesia. Chévere, chévere. ¿Siempre estuviste en la iglesia o hubo alguna temporada de tu vida que
Que... No, siempre, yo le digo a la gente de mi iglesia que todas las maldades mías yo las hice en la iglesia. O sea, siempre he estado en la iglesia, siempre he estado en el ministerio. De todos estos años, yo considero que a tiempo que yo estuve fuera del ministerio, pudieron haber sido algunos 2, 3 años por un evento personal que no te lo voy a contar todo ahora, claro, porque quiero que sigamos hablando más adelante, pero por un evento personal que me hace entrar en una pequeña crisis de fe y tomo la decisión de darme una pausa para tratar de entender a Dios. Ok, sí, esos son los detonantes, me los vas a contar ahorita. Sí, por eso estoy dando ahí un hint, pero lo voy a dejar ahí para ahorita. Ajá. Ok. ¿Llegaste en algún momento, o sea, me estaba hablando de que por accidente nace todo esto, ¿llegaste en algún momento dado a pensar que estarías donde estás hoy? No, o sea, yo toda la vida, o sea, dentro del desarrollo de mi vida, yo me resistí mucho a la idea del ministerio por muchas razones. La primera de ellas es porque mi definición del ministerio viene circunscrita a mi contexto. Okay. O sea, ministerio para mí significa lo que yo he visto a mi papá hacer, lo que le he visto sufrir, lo que le he visto vivir, etc. ¿Qué pasa? Cuando me toca experimentar ese mismo ministerio es totalmente diferente. No es que no han habido momentos difíciles y no es que no han habido momentos complicados, pero lo que yo estoy viendo hoy como pastor está totalmente divorciado del contexto que yo tengo de mi crianza. La experiencia es totalmente diferente. Pero no, nunca creí que iba... Nunca tuve un interés real. Sí, un interés político. O sea, ¿te sientes bien? Sí, amén, gloria a Dios en victoria. Pero un interés real de esto es lo que yo voy a hacer por el resto de mi vida. No hubo en mi corazón nunca ese deseo. Okay. Porque era bastante complicado visualizarme siendo una copia de mi papá. Claro, ¿sí? Claro. Vamos a entrar en ese tema de pastorado ya mismo. Sí. Que para terminar con el punto de hijo de pastor, ¿sí? ¿Qué consideras que es lo más fuerte para un hijo de pastor? Porque vamos a hablar de cómo ha sido tu experiencia siendo hijo de pastor. Pero antes de que me cuentes tu experiencia, lo puedes contar primero y luego decirme esto es lo más fuerte. Háblame de qué es lo más fuerte que se vive siendo hijo de... Porque hay muchas cosas que se viven fuertes, pero ¿qué para ti ha sido como fuerte vivirlo como hijo de pastor? Sí, si te cuento de experiencia, estamos aquí hasta el día del juicio a las 6 de la tarde. Pero yo considero que, para ser súper honesto, yo viví una buena vida como un hijo de pastor, pero la cosa más difícil y no sé si mis hermanos puedan decir lo mismo, porque en el caso de nosotros, que somos 3, de los 3 yo soy el único predicador. Okay. So, obviamente el trato al hijo de pastor que es predicador es diferente porque es como que vas bien, ¿entiendes? Como que todo el mundo espera que tú seas predicador, que seas pastor. So, cuando yo comienzo a predicar, pues como que súper, lo estás haciendo bien, sigue por ahí. Pero yo considero que la cosa más difícil a manejar siempre tiene que ver con las expectativas. Fíjate. Pero creo que en mi caso, más las expectativas de mis padres que las expectativas de la gente. Porque mi papá y mi mamá, que son 2 gente de Dios, yo digo que si la iglesia pentecostal pudiera canonizar santos, papi y mami serían santos pentecostales. Porque son gente con un testimonio intachable por muchos años, que aman mucho al Señor y que son gente muy espiritual, gente muy de Dios. Pero las expectativas de ellos estaban bien amarradas a su historia. A la hora en la que mi llamado al ministerio empieza a parecerse a mí y deja de parecerse a mi papá, ahí comienza a ocurrir, no cosas difíciles, pero ahí comienza a ocurrir como que esta asimilación de espérate, que esto no era lo que nosotros estábamos. Manejar las expectativas de ellos cuando yo soy predicador
se volvió difícil en el camino porque entonces mi papá se volvió el evaluador de mis prédicas, ¿me entiendes? Sí, no, de hecho, esa era una de las preguntas que tenía, porque cómo ellos tomaron el cambio y la transformación en ti poco a poco de tu manera de ser y de tu manera de predicar, y la estás diciendo. Eso es un camino que nos ha tocado recorrerlo por un tiempo bastante prolongado. Pero en mi caso, mis primeras experiencias pastorales fueron en Estados Unidos, en iglesias con contextos americanos. So, yo sustraigo, yo considero que yo me encuentro en ese espacio y en ese proceso de transición, pues para ellos se vuelve un poquito más fácil porque ellos lo ven como... Es que tú sabes que él está allá y allá todo es diferente. Ya cuando yo vengo a plantar la iglesia y todo eso, pues ya ha pasado mucho tiempo y ya habíamos recorrido mucho el camino. Pero tuvimos que tener muchas conversaciones. En el caso de mi papá y mi mamá, especialmente mi papá es este tipo, este pastor, que todo tiene que convertirse en una conversación. Es como que, no, vamos a sentarnos en la sala, vamos a hablarlo. Entonces todo tiene que volverse una tertulia, una ponencia, tu punto, mi punto, todo, tú sabes. Pero Dios ha sido bueno. Y yo creo que a pesar de que al principio era difícil, en algún momento del desarrollo de mi carrera ministerial, mi papá se hizo consciente de cuánta expectativa tenía y en un momento X me invitan de sorpresa a predicar el Día del Pastor en la iglesia que él pastorea. Y ese día cuando subo al altar, que mi papá me abraza, en el oído mi papá me pide perdón antes de yo predicar. Por esas expectativas, por esa presión. Y me dice un montón de cosas que afirman lo que Dios estaba haciendo en mi vida ahora y qué sé yo. Pero eso ha sido un camino bien largo por recorrer. Sí, ¿no? La aceptación de cosas nuevas, ya que ellos tienen una manera de ver, ¿verdad? Las cosas ya así. Claro. Y cuando le traemos algo como que actualizado, estamos en el 2023, ¿me entiendes? Claro. O en el tiempo que comenzaste. ¿Qué tiempo comenzaste? Bueno, yo comencé a pastorear. Sí. Ok, yo comencé a pastorear en el 2013. Ok. Sí, yo me mudo, historia súper larga, súper corta, yo tengo un ministerio que ya se estaba moviendo un montón, ese ministerio empieza a moverse por culpa de Eugene García, yo espero que Eugene vea este video, y es porque ya yo predicaba bastante en cosas del concilio, ¿verdad? Yo era MI, yo era director de juveniles de AJEC y yo me desarrollé mucho dentro del concilio. Pero yo hice una amistad bien chévere con Eugene García y Eugene García me llama un día X para decirme que tuvo una emergencia, que si yo no tengo compromiso para que vaya por él, porque él no va a poder llegar a un compromiso en Atorrey. Y yo le dije, sí, no hay problema, habla con el pastor, y si el pastor dice que sí. Long story short, cuando yo llego allí, Eugene no había hablado con el pastor, estaba esperando que yo llegara para decirle al pastor, mira, no voy a poder llegar, allí hay alguien. Okay. Ese es el punto donde mi ministerio empieza a salir de... Ese es el accidente. Ese es el accidente que me saca a mí de la MI. Okay. Voy a predicar a Mission Board, de allí me escucha aquel, de allá me escucha el otro, y entonces comienza a expandirse todo el asunto del ministerio. Okay. En el punto en el que yo comienzo a pastorear es porque ya yo tenía un ministerio bastante ocupado, con una agenda súper llena dentro y fuera de Puerto Rico, a nivel de Estados Unidos, Latinoamérica y aquí, y empecé a hacer unos eventos de jóvenes que se llamaban Revival. Okay. Revival es el evento de los jóvenes, y recuerdo que llegó un pastor que se llama Jonathan Hidalgo. Jonathan Hidalgo es americano, hijo de padres puertorriqueños, nacido y criado en Chicago, y llega a mi evento para decirme que tenía una propuesta laboral ministerial. Y ahí es donde yo recibo mi primera oferta de trabajo como pastor en Elgin, Illinois, y yo me mudo literalmente 3 meses después de cumplir 21 años a vivir solo en Chicago para ser ungido ordenado como pastor de jóvenes y trabajar en una iglesia carismática como pastor de jóvenes. Wow. So, este año se cumplieron 10 años. Qué chévere. Que estamos hablando que tú estás comenzando tu top de juventud. Ajá. Porque ya lo otro es como adolescencia, tirando para joven, adulto.
¿Y cómo fue ese Vamos, porque estás en tu etapa de que todo el mundo está haciendo cosas diferentes, tal vez las personas están en su universidad o demás, y tú estás en esa etapa de implementación de ministerio. ¿Estudiabas? ¿Cómo hacías el balance? ¿O simplemente te dedicaste a eso full de momento? No. En mi casa eso no es una opción. O sea, yo tenía que ir a la universidad, tenía que ir a la escuela. Al principio, cuando estaba todavía en high school, era un poquito complicado, porque literalmente yo corría a la escuela lunes a viernes, y el viernes, en un montón de ocasiones, el viernes mami me recogía en la escuela y me llevaba de la escuela al aeropuerto. Yo predicaba el fin de semana, regresaba el domingo por la noche o lunes súper temprano. O sea, era una loquera. Pero mi papá siempre fue bien dirigente, haciéndome entender que yo no debía comparar mi tipo de vida con la vida de las personas que tenían la misma edad que yo, porque él me decía siempre: José, tú no estás haciendo lo mismo que esa gente. No era buscando poner en mí un sentido de superioridad ni nada por el estilo, pero era haciéndome conciencia. Yo nunca me sentí mal. Para que tú tengas una idea, mi prom, yo no fui a mi prom de cuarto año, yo estaba predicando una cruzada en Colombia. Oh, mira eso. Yo estaba en Bogotá, Colombia, literalmente yo me gradué y a los 3 días salí para una cruzada a Colombia, y todo el mundo en el prom y todo el mundo con fotos en el prom y yo predicando en Bogotá. Mi vida siempre fue así de extraña, pero a mí siempre me hicieron consciente de: mira, tú no puedes compararte con ellos porque tú no tienes la vida que tienen ellos. Obviamente tuve que cursar la universidad, eso no fue una opción para mí, eso fue, claro. tú sabes. Y todas esas cosas, pero siempre siendo consciente de que me iba a tocar. O sea, esto es algo que te tocó, te cayó el manto encima y no te queda de otra, tienes que aprender a manejarlo. Pero mi papá y mi mamá fueron muy severos en ese proceso también, de cuidar el ministerio, de cuidar todo. Y tu área profesional también. Y toqué esa pregunta y ese tema porque hay personas o hay jóvenes actual, o que se van demasiado en la que tengo que hacer mi carrera universitaria, o que no, yo tengo que meterle full al ministerio porque esto es lo que Dios demanda de mí. Y estamos claros de que si Dios te separa para algo, te separó. Pero así mismo Dios quiere que en diferentes áreas hayan profesionales. Claro. ¿Sabes? Porque ¿quién va a impactar a las universidades, el gobierno, esto y lo otro? Si nadie se prepara. Claro. Y muchas personas o se van full a la universidad o se van full al ministerio. Y pues cometen un error en su vida y se tronchan, se frustran. Porque piensan que, pues no, ellos pueden, pero yo no. Claro. La realidad es que yo fui a la universidad para tener un diploma que está colgado en mi oficina. No sé si me entiendes. Yes, I got you. Yo no he desarrollado una carrera laboral porque el ministerio me secuestró. Entonces, como yo fui secuestrado por el llamado de Dios, hasta cierto punto, todo lo que he podido alcanzar, poco o mucho, grande o pequeño, lo he canalizado hacia el ministerio. Eso obviamente me hace un tipo de pastor bien poco convencional en muchas áreas, pero gracias a eso nuestra iglesia, la iglesia que yo pastoreo hoy, por ejemplo, tiene un ministerio de salud mental. Chévere. Compuesto de psicólogos, trabajadores sociales clínicos, consejeros, etcétera. Y eso es un ministerio dentro de la iglesia. Pero ese es el resultado de mi proceso de vida, mi formación acá. O sea, es una mezcla de un montón de cosas. Sí, de tu trayectoria de vida. Exacto. Definitivamente. De hecho, iba a tocar ese tema también porque tienes el evento. Tú haces un evento. ¿Cómo es el tema? Nosotros tenemos un congreso que se titula Sanamente. Sanamente. ¿Cómo nace eso? Antes de entrar en Sanamente, mira, estoy fluyendo con la conversación. No, súper. O sea, no le hagas caso a las notas, estamos súper bien. Mira, Revival, la iglesia que yo pastoreo hoy, aunque nos toca hablar de 2 o 3 cosas para llegar ahí, pero la iglesia que yo pastoreo hoy es el balance perfecto entre 2 cosas. Entre cosas a las que yo considero que yo he sido llamado y frustraciones que yo he tenido toda mi vida con la iglesia. Esas frustraciones que yo he tenido con la manera en la que hacemos iglesia y cosas que yo siento que han sido cosas a las que Dios me está llamando, es lo que hace la iglesia.
En algún momento, historia súper larga, súper corta, yo pasé por un proceso de divorcio hace varios años atrás, Okay. Bien doloroso. Yo caí en una crisis emocional, yo caí en una depresión severa mayor y entré en una crisis bien seria que me llevó a 3 años de una depresión. Que esa es la que mencionaste al principio. Exacto. Estamos entrando en contexto. Yo Okay. caigo en esta super mega depresión, que te oran y no se te va, y tú ayunas y no se te va, y tú vas a retiros de liberación y no se te va. Y cuando Dios comienza a trabajar conmigo de manera integral, mi proceso de recuperación yo se lo debo a la mano de Dios y a quien es mi pastor hasta el día de hoy, el pastor Jari Nieves, que toma un rol protagónico en mi proceso de restauración. Historia larga corta, cuando todo este proceso comienza a sellarse, Dios comienza a cauterizar mi herida, yo no logro entender cómo si nosotros animamos todo el tiempo a manejar la vida de los creyentes de manera integral, ¿cómo rayos la iglesia no tiene herramientas para eso? Yes. Como obviamente nos demonizan la ruptura del corazón, no logramos trabajar de manera integral, por eso yo soy controversial, no logramos manejar de manera integral el proceso de recuperación en la gente. Entonces tú tienes gente que siempre tiene un área coja en la vida. Ahí es entonces donde, por la gracia de Dios, a la iglesia llega quien es hoy, junto a su esposo, mi pastora asociada, la doctora Erika Resach, y que es psicóloga clínica. Y entonces, hablando, recién comenzando la iglesia, hablando de eso, empezamos a soñar con la idea de nosotros necesitamos tener en esta iglesia herramientas de salud mental. Por la pura gracia de Dios, y supongo que aporta un poco mi léxico, la manera en la que predico, no sé, algo de eso aporta mi enfoque, porque si me escuchas predicar, yo tengo un enfoque bien brutal a todo lo que tiene que ver con la salud mental, etcétera. Historia larga corta, eso hace que en la iglesia comiencen a llegar profesionales. Ya. Varios psicólogos, varios trabajadores sociales clínicos, varios consejeros profesionales. Y entonces ahí empezamos a armar un equipo dentro de la iglesia y dijimos, nosotros en este país hay congresos para hablar en lengua, congresos proféticos, congresos de todo, pues vamos, nosotros necesitamos preparar un espacio en el año donde la gente recibe herramientas para lidiar con su salud mental. Ya. Y eso se ha convertido en una bendición brutal porque recibimos visitas de líderes y pastores de todas partes, recibiendo herramientas para trabajar con un área tan delicada. Sí, como no, y que actualmente la crisis mayor a nivel mundial claro, es eso. O sea, la salud mental por el piso. Claro. Por el piso. Y tanto las instituciones gubernamentales como también las eclesiásticas no atienden esa necesidad que es prioridad. O sea, la dejan, ok, esto no es mi menester porque hay que sacar este trabajo, o realmente la oración es todo. Y vamos, la oración es efectiva, tu ayuno es efectivo, todo es efectivo, pero hay cosas que para eso están los profesionales. Vas a los profesionales, ¿verdad? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Yo creo que te vas a ir pensando mientras hablo. Lo que pasa es que yo pienso que nosotros debemos, la iglesia, cuando digo nosotros estoy hablando de la iglesia, debemos ser bien intencionales en entender que el ser humano es la composición de un todo. Entonces, si yo me encargo de trabajar un área, pero no logro ya sea canalizar, referir o buscar herramientas para atender alguna parte de ese todo, nosotros vamos a tener una reincidencia en el proceso de sanidad en la vida de la gente. En nuestra iglesia, por ejemplo, adicional a eso, hay un retiro de sanidad interior y liberación. Todo el mundo, todo el que quiera ser parte de la iglesia tiene que pasar por ese retiro, y eso no es opcional. Todos mis líderes tienen que ir al retiro de sanidad. Y ahí integramos el aspecto de la liberación como la conocemos y el elemento terapéutico grupal. Y nosotros en la iglesia lo hicimos una sola cosa.
El equipo de salud mental aporta el aspecto clínico, el aspecto tú a tú, Sí. y el equipo pastoral y mi equipo de liderazgo pastoral en la iglesia nos encargamos de trabajar la palabra de Dios, la liberación y todo ese asunto. Y esos retiros son una locura. He escuchado de liberación y todo eso. Y los feedbacks. No, eso es brutal, de verdad, eso es brutal. Porque estamos trabajando el todo. O sea, estamos trabajando el aspecto social de las personas, el aspecto psicológico de las personas, el aspecto bíblico, emocional, teológico, eclesiástico de las personas, el aspecto emocional. So, el resultado de ese fin de semana es... No, y me imagino que como entran las personas y cómo salen, eso es más brutal. No, de hecho, nosotros cerramos ese retiro con un bautismo. El domingo, y eso es una locura. Eso es una locura. Qué lindo. Ha sido súper bueno. Qué lindo. No, y son los sueños de Dios que se traen aquí a la tierra y los podemos hacer real para la sanación de otros. Porque aunque en tu caso Dios te da este congreso, a otros le da otras cositas y así mismo se complementa todo. Y es genial. Claro. Ya hablaste un montón de tu pastorado, pero es brutal porque hemos fluido super nice. ¿Cómo o cuán complejo o cómo fue el proceso de implementación en la iglesia aquí en Puerto Rico? ¿Cómo fue ese proceso para ti? Porque ya hablamos de cómo nace el pastorado, cómo surge, cómo todo. Háblame de esa parte. Mira, esa parte yo creo que es la más complicada porque ya yo llevaba 5 años viviendo afuera. Y yo me había acostumbrado, no solamente a otro tipo de vida, yo me había acostumbrado a otro tipo de ministerio. Yo me había acostumbrado a un ministerio donde yo soy empleado de la iglesia de 9 de la mañana a 5 de la tarde, yo voy a un ponchador, me dan unas tareas por día y estas son tus tareas, te ponchaste a las 5 de la tarde, tú no eres pastor hasta mañana a las 9 de la mañana. Okay. Que es un modelo americano y ese es el modelo americano, es un modelo de carrera profesional. Okay. O sea, el pastor, eso es una profesión. Yo vengo de eso. Tuve la oportunidad de ser pastor en 3 iglesias durante ese proceso. ¿Verdad? Eso es bien diferente a como estamos acostumbrados, pero literalmente se termina mi contrato, yo entro como un agente freelance y ahí comienzan las ofertas de trabajo. O sea, es como si fuera una carrera cualquiera. Yo estoy primero en una iglesia carismática en Indianápolis, Indiana, en Elgin, Illinois, después paso a Indianápolis, Indiana, una iglesia de Asambleas de Dios, y termino en Kissimmee, Florida. Dentro de todas las cosas que hice, mi última posición en la Florida fue como pastor administrativo. ¿Qué pasa? El que es mi pastor hasta el día de hoy se sienta conmigo. Ya han pasado varios años de mi proceso, del proceso que acabo de mencionar, donde él, la iglesia, estoy ahí. Yo dejé todo. Yo emocionalmente quedé devastado. Y yo estaba lo suficientemente molesto con Dios para no querer volver al altar. Pero ha pasado el tiempo, yo estoy ahí, yo soy la mano derecha de mi pastor, yo estoy involucrado en todo lo que tiene que ver con la iglesia, yo estoy inclusive preparando prédicas que yo no predico, o sea, yo estoy haciendo todo. Y un día X, yo ya venía sintiendo que yo tenía que salir, pero yo tengo un lazo afectivo tan grande con quien es mi pastor, que yo no encontraba la manera de irme. Y yo decía, es que yo me tengo que ir porque yo no me puedo quedar toda la vida aquí. No estaba pensando pastorear, pero sí estaba pensando, pues mira, me voy, me doy otra oportunidad ministerial, no sé qué Dios quiera, etc. Y le digo al Señor, si tú quieres que yo me vaya, tú tienes que hablarle a Él. Y mi pastor empieza a tener sueños acerca de mi proceso de salida. Y él se sienta conmigo un día y me dice, José, yo te puedo tener aquí toda la vida. Porque tú y yo nos complementamos súper bien. Y yo era el tipo, yo me encargaba de hacer el trabajo difícil. Yo le decía, tú predica. ¿A quién de los empleados hay que despedir? A fulano, dame acá, yo hablo con él. Aquí, o sea, ¿qué es lo que hay? Una reunión, olvídate de la reunión. Tú predicas, yo manejo la reunión. Porque yo lo estaba manejando desde mi necesidad como ministro, desde mi conciencia como hijo de un pastor. Claro. Eso era como que... ya podías correr las diferentes Y él áreas. se sienta conmigo y me dice, yo te puedo tener aquí toda la vida, pero ¿y qué vamos a hacer con tu llamado?
Y ahí que dentro de todo fue responsable. Claro, ahí él me emplaza y me da fecha. Tú te tienes que ir para tal fecha. Vamos a ver, vamos a orar, yo no sé, yo... Y nosotros estamos en el proceso de dejar una localidad donde nosotros estábamos y mudarnos de iglesia al templo que tenemos ahora, allá en Kissimmee. Okay. Y nosotros invitamos para ese último servicio a Mickey Mulero y a Nancy López. Mickey y Nancy me conocen de toda la vida. Mi papá fue ejecutivo en la IMI, o sea, yo me crié en las oficinas del concilio. Yo conozco a Nancy desde que Nancy era secretaria en las oficinas del concilio, desde que yo soy bien pequeño. Pero yo era otra persona, físicamente, ya yo tenía barba, yo era otra persona. So, Mickey está predicando y literalmente Mickey Mulero lo usa a Dios y me bota de mi iglesia ese día. O sea, Mickey para de predicar y le dice a la gente, así dice el Señor, tú te vas y dice Dios y prepárense para despedir, y me votaron allí. O sea, yo quedé expuesto y ya no fue una conversación de mira, vamos a ir canalizando una despedida. Es que ahora Dios ha usado a alguien para anunciarle a la iglesia mi salida. En ese proceso, por recomendación de mi pastor y recomendación del psicólogo que está trabajando conmigo, yo me voy 6 meses con mis papás. Para Cleveland, Ohio, porque todo el proceso de mi recuperación ha ocurrido aislado de mis padres. So, para cerrar ese ciclo, yo me voy y a Cleveland comienzo a trabajar con el espíritu de abrir una iglesia en Ohio, y ahí Dios le habla a mi pastor y me dice, no es Ohio, es Puerto Rico. Recién había ocurrido María. Y yo dije, ¿dónde? No, pero para Puerto Rico yo no voy a nada. Primero porque yo conozco el tipo de iglesia que hay en Puerto Rico. So, yo vengo siendo otra persona con otra visión. Yo voy a ser el Esteban al que va a ser apedreado cada vez que puedan y yo no quiero eso. Historia larga corta. Fue una orden. Mi pastor me dijo, esto es una orden. Tú te vas a montar en un avión y tú te vas para Puerto Rico. Y yo llegué aquí con una maleta y una palabra. Sin nada, sin nadie, no había una célula, no había un grupito, no había una ofrendita, no había una ofrenda, vamos a ayudar a Pedraza para plantar nada. Yo le hablé a unos amigos que eran pastores bautistas y le dije, mira, a mí me enviaron así. Ellos después se independizaron de la iglesia bautista, pero comenzaron siendo una iglesia bautista. Y ellos me dijeron, no, nosotros tenemos un local ahí, si quieres pues ve arreglándolo y qué sé yo. Y literalmente yo empecé con una sola persona. Esa persona todavía está en mi iglesia, es mi pastor de jóvenes. Y literalmente eso fue una locura. Que yo lo pienso ahora, y yo lo pienso ahora que estamos abriendo una segunda iglesia. Y yo digo, yo no sé cómo. Nosotros empezamos sin nada ni nadie. O sea, empezamos dando culto con las ventanas abiertas para que la gente escuchara. Y literalmente Dios mismo se encargó de ir trayendo a la gente. Y Revival crece en la pandemia. Mi iglesia literalmente reventó en la pandemia. Nosotros éramos como 15 o 20 cuando empezó la pandemia. Y nosotros empezamos a hablar de los protocolos. Ahí hay varios de los muchachos que llegaron para tiempo de pandemia. Empezamos a hablar de los protocolos. Y yo le digo a la gente que eran mis líderes en ese momento, que hoy son mi equipo pastoral, yo digo, ¿pero qué protocolo de qué? Si aquí nosotros somos 20 gatos, aquí hay 100 sillas vacías, qué sé yo ni qué. Olvídense tranquilo, llegamos suave, llegue todo el mundo, cada cual agarra una esquina y ya. Yo creo que el tercero, el cuarto domingo de pandemia en Revival había 114 personas. Y de ahí, la iglesia fue una loquera. De ahí la iglesia comenzó a crecer. Y así ha sido la historia. Qué chévere. Porque todo el mundo te ve en la posición de predicador, en la posición de entrevistador, pero pocos conocen la historia porque, o sea, tal vez los de tu iglesia, ¿me entiendes? Pero en las redes sociales, la gente que te sigue es como que, sí, ¿y cómo le irá la vida? Es interesante porque, aunque todos en algún momento tenemos esta victoria,
tienes esta victoria, sí, José Pedraza, como yo siempre digo en mis podcasts, sí, lograste esto, pero la gente ve esa victoria, pero dice, ¿qué habrá pasado en ese proceso intermedio, verdad? Que es el que nos forma, que es el que nos capacita desde niñez hasta ya la actualidad. Predicas en diferentes naciones, tienes tu iglesia, das las clases de predicarte, que eso lo vamos a tocar ya mismo. ¿Cómo manejas tu tiempo? Esta pregunta yo la hago también a las personas que constantemente tienen su agenda llena, porque hay muchos jóvenes, la hago con la intención de que hay muchos jóvenes que tienen muchas cosas y no saben balancearlo, no utilizan agenda, se creen que se la saben todas, ¿me entiendes? Claro, entonces, para tú, yo admiro a esta persona que tiene esta estructura de vida, pero hay un balance, hay una agenda. ¿Cómo manejas eso? Pues mira, la realidad es que yo soy una persona bien estructurada y bien disciplinado. Pero eso ha sido con el tiempo. Claro. Eso es una. El hecho de que yo he tenido que ser disciplinado porque yo escribo libros, yo tengo mis cursos y mis cosas. Ahora estoy empezando un instituto que comienza en enero. Ahora mismo soy profesor en una universidad en México. Yo viajo todos los trimestres a dar clases. Estoy pastoreando mi iglesia, abriendo una segunda iglesia en Bayamón, predicando todos los fines de semana afuera y viajando. Pues lo primero es la estructura. Lo segundo es que yo tengo un equipo espectacular. O sea, yo estoy rodeado de una gente que me dicen todo lo que yo tengo que hacer. Literalmente, yo estoy viajando, yo estoy aquí, yo estoy acá, y yo tengo 2, 3 personas trabajando en oficina, en la iglesia, uno trabajando para mí, uno trabajando en la iglesia, ayudándome a organizar todo ese lío. La realidad es que para lo que menos yo tengo tiempo es para mí. O sea, tiempo recreativo, la gente me pregunta, ¿y cuál es tu pasatiempo favorito? Yo no tengo tiempo para un pasatiempo favorito. Yo siempre me mantengo conectado a lo que estoy haciendo. Pero con el tiempo ha sido bien cuesta arriba, pero Dios ha sido bueno porque me ha rodeado de gente y yo descubrí que yo no era muy bueno haciendo ciertas cosas, porque yo soy un tipo de la gente, yo a todo el mundo le voy a decir que sí, pero yo tengo gente que saben decir que no. Yo me he rodeado de gente que yo los dejo hacer lo que Dios los trajo a mi vida para hacer, y eso me ayuda a ser bien proactivo con el trabajo. Pero yo creo que eso, el establecer los proyectos con deadline, yo tengo que soltarlo, o sea, y ha sido, por la gracia de Dios, ha sido una bendición, como que ese espacio. En estos días estaba enseñando en las redes y yo descubrí antier que yo ya he escrito 9 libros, entre libros y manuales. Desde que comencé a pastorear, lo que tengo son 4 años. Pero es por eso, porque es que es te como mantienes ahí. Terminé esto, perfecto, vamos con el otro. Y no te puedes quedar quieto, tienes que seguir. No, ese soy yo, o sea, yo siempre estoy haciendo algo, full. Ese momento del pensamiento en blanco no existe, siempre está corriendo la mente. Yo tengo tiempos sabáticos, tengo ciertos tiempos en el año donde yo estoy sentado hasta en mi iglesia. Ese tiempo yo estoy descansando. Y ese tiempo me ayuda a recargar un poco, pero sí, siempre estoy haciendo algo técnicamente. Ya me dijiste, quiero cerrar el tema del pastorado, pero vamos a cerrarlo con cuál ha sido, siempre pregunto como que cuál ha sido este momento fuerte, pero cuál ha sido tu momento más bonito en tu transcurso pastoral, para cerrar con el tema del pastorado. Mira, el pastorado para mí ha sido un reto de fe bien grande, pero el divorciarme de mi mal concepto de fe ha sido el momento más desafiante dentro del ejercicio de mi pastorado, porque yo siempre pensé que la fe era para hacer cosas imposibles, y he descubierto en el camino que la fe es para hacer cosas tan posibles que son irracionalmente sencillas. Y lo que se me ha hecho difícil es entender, ok, está bien, tú quieres que yo haga esto, pero yo necesito entender cómo vamos a llegar al punto A al punto B haciendo esta tontería.
Yo creo que el proyecto de levantar una iglesia ha sido un proyecto súper, súper emocionante, porque ha sido un proyecto de fe completo. Claro. Pero a la misma vez ha sido bien retante. Hemos tenido tiempos donde yo digo, ¿cómo, Dios mío, cómo vamos a hacer esto? ¿De dónde va a salir la gente? ¿Cómo voy a levantar una iglesia así? Los modelos de plantación de iglesia de la universidad dicen 20 cosas y cuando yo estoy con los pies puestos en el fil es bien diferente. Claro. Pero yo nunca pensé en mi vida que yo iba a decir eso, pero yo amo ser pastor. Y yo amo ser pastor porque el proceso del ministerio me ha llevado a mí a sanar mucha gente, pero me ha permitido que el cuerpo de Cristo, desde la experiencia y el contexto de mi iglesia local, me sane a mí. Ese proceso de sanidad se consolida en mi vida siendo pastor, recibiendo el amor de la gente, que yo jamás pensé que iba a ser así. Y yo creo que eso es lo que ha hecho que el proceso haya sido tan bonito, tan retante, pero tan emocionante, que estamos abriendo una segunda iglesia ahora. So, es como que de todo un poco. Ajá. Qué bien, porque hay personas que solamente cuentan el lado tedioso, porque vamos que hay muchas cosas que son tediosas. Claro. Que son retantes, que tú dices, ¡oh, no me sale! Pero dentro de todo eso hay momentos bonitos donde, como dice, en cosas sencillas, ahí es donde vemos a Dios en acción. En cosas que no son imposibles, en cosas que son posibles, pero simplemente Dios muestra su amor una vez más en los detalles. Claro. Voy para preguntas alternas. Aquí para que esta pregunta la venía pensando por el camino. Ajá. Para ti, ¿cuál es la diferencia? Porque vamos, que hay mucha gente que son que se apartaron o que no han podido tener la oportunidad de ir a la iglesia, o que dicen, yo no voy a la iglesia porque no me gusta la iglesia. O sea, yo venía, no sé, me fui en ese viaje de ese que tú estás guiando y te vienen sí. ¿Y qué para ti es la diferencia entre el templo, nosotros como templo del Espíritu Santo, como iglesia, en persona, en carne, ¿verdad? Y hueso, y la iglesia física? El lugar donde nosotros hacemos aposento, donde hacemos culto y rendimos culto a Él. Porque hay mucha gente que dice, yo no voy a la iglesia, pero hello, somos iglesia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo la puedes explicar? El jueves yo estaba dándole una clase a los que van a ser los líderes de la iglesia de Bayamón, de la nueva iglesia que estamos abriendo, y le estaba hablando acerca de la doctrina de la iglesia precisamente. Y le estaba hablando a ellos un poquito acerca de varias cosas. Número uno, que quien instituye la iglesia es Cristo mismo. Cristo instituye la iglesia, y podemos hablar muchísimo de eso, pero la iglesia es un espacio donde el creyente tiene la oportunidad de servir de manera integral. Porque tú estás atendiendo tu necesidad de Dios, tú estás trabajando con tu necesidad de interacción social. Claro. Y hay muchas otras cosas que están dándose lugar dentro de la comunidad de la iglesia. No, y aquí voy a ser José Pedraza, voy a ser el yo. Sí. No hay forma de servir a Dios, como dice la palabra de Dios, divorciado de la iglesia local. Eso no es posible. Número uno, porque Jesucristo intencionó que la iglesia funcione en comunidad, tan así que hay cosas que solamente se manifiestan cuando se reúnen dos o más. Hay una parte de tu espiritualidad que tú la vas a vivir dentro de tu individualidad privada, pero hay una parte que depende, necesita interdependencia. Y Dios la puso para funcionar así. O sea, la realidad es que las personas que presumen de una espiritualidad que no necesita a la iglesia local son gente que carecen de una vida espiritual bíblica. 2, 3, la realidad es que no hay lugar donde ejercitar los dones y madurar en la fe si no es en la experiencia comunitaria de la iglesia local.
¿Por qué? Porque dentro del proceso de la maduración de tus dones, de tus habilidades, de tus frutos y de tus talentos, juega un rol protagónico la rendición de cuentas y la mentoría. Y por cuenta propia, tú no vas a poder recibir esa ayuda para tú poder madurar, sin contar que no es posible amar al Cordero si no amamos su novia. Ya, la relación de Cristo con la iglesia es una relación de amor. Y es imposible que tú ames al Cordero si tú no amas a su novia. So, si tú juntas todo eso que yo acabo de decir, no hay forma. O sea, la iglesia, que la iglesia no es otra cosa, sino la experiencia comunitaria. Cuando nosotros estamos reunidos aquí por causa de una verdad, no nos hace poderosos que estamos juntos, nos hace poderosos que estamos juntos en una verdad. Cristo. Tú eres Pedro y sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia. Hablando acerca del fundamento de la palabra que Pedro está hablando, de que tú eres el Cristo. O sea, como nosotros estamos reunidos por causa de esta verdad, lo que nos da poder a nosotros es esa verdad en la que estamos anclados. Cuando nosotros venimos a congregarnos, cuando venimos a unirnos en esa verdad, es bien importante entender que esa verdad nos va a dar el poder de ser esa iglesia que las puertas del infierno no prevalecen contra ella, pero a la misma vez esa verdad que nos une al cuerpo de Cristo nos separa de otra gente. Sí, wow. Y eso es bien importante. Sí, y es que es brutal lo que dijiste, porque en esta parte donde te manejas, en esta parte donde creces, en la casa, en el templo, ¿sabes? Físico, es imposible que lo tengas si no lo visitas, si no estás ahí. O sea, tocaste un tema también como puedes crecer tú solo, pero hay un crecimiento que no vas a tener si no lo compartes con otro. Hay gente que te va a hacer crecer y hay gente que tú vas a hacer crecer. O sea, se necesita esa coinonía. Es que si los dones son para la edificación, ¿a quién te edificas si estás solo? Llegaste. No hay forma. O sea, eso es como... no hay forma. ¡Cáchalo! No hay forma. Si los dones son para que lleguemos a la estatura de Cristo, y ese proceso de llegar a la estatura de Cristo viene con el ejercicio de la maduración, de la exhortación, la consolación y la edificación. No hay forma de hacerlo solo. No hay forma. Duro. Mi segunda pregunta era ¿por qué congregar? No es fundamental, pero la robaste. Ya. La robaste, sí, la robaste. Antes de entrar a esta pregunta, tienes este curso que es Predicarte. Que tiene así el arte duro, eso te quedó. Rompieron, que lo hizo, rompió. Eso, el arte al final rompió. ¿Cómo nace eso? ¿Qué te inspira a tú llevar a una gente a que tenga una base fundamental o tal vez una línea en la que pueda predicar correctamente? Si yo te soy bien honesto, yo nunca he sentido que la gente va a querer escucharme hablar. O sea, yo siempre he tenido esta batalla con esta vaina, con esta cosa de, pero ¿y quién va a querer escucharme a mí? Decir, ¿qué pasa? Dentro del ejercicio de la predicación, yo tengo muchos amigos, pastores y qué sé yo, ni qué. Y yo comienzo a pensar en eso porque los propios pastores empiezan a decirme, Acho, Pedraza, yo tengo aquí un montón de gente que te escucha, que se congregan aquí, pero están pendientes a tu iglesia, que se congregan aquí, pero están pendientes a tus series y a tus prédicas y a tus cosas. ¿Por qué tú no preparas algo para la gente? Y inicialmente, Predicarte, que es un curso de formación intensiva de predicación, comienza como una respuesta a mis amigos. Era la idea de, tengo varios amigos, como que tengo un par de líderes, hermano, ayúdamelo, dame el consejo. Y se volvió una loquera. Yo hice un grupo en Facebook de, bueno, vamos a ver, como 30 o 40, y tiene 1,000 y pico, 1,600 personas el grupo de Facebook, y entonces cada vez que abro un curso tengo que cerrarlo porque llega como que se exagera. Se saturó. Y es la gente que tienen llamado, que tienen ministerio,
que hasta inclusive estudian el instituto, estudian teología, pero no tienen una manera práctica. O sea, ¿cómo yo lo llevo a lo práctico? So, yo preparo este curso de 3 días intensivo, donde yo hablo de todo lo que tiene que ver la predicación, e inclusive le enseño a las personas cómo yo manejo el asunto de la predicación, porque en mi iglesia, por ejemplo, yo manejo un calendario de predicación de los 12 meses del año. Cuando yo arranqué enero, ya están todas mis predicaciones hasta diciembre escritas. So, yo le enseño cómo tú lo haces para poder, obviamente, como yo tengo esa parte resuelta, pues yo puedo salir afuera a predicar, porque eso no conflige con mi iglesia. Pero viene para tratar de enseñar a la gente maneras prácticas, claro, encontrando su personalidad, pero de desarrollar una buena elocución. Mi papá siempre me dijo que predicar no solamente es comunicar, predicar es un arte. Y mi papá siempre me dijo, ese arte de la predicación está ligado a tu espiritualidad. So, tú lograr encontrar esa parte que define quién tú eres como hombre de Dios, esa unción que tú tienes, esa gracia que tú tienes, y tú logras conectarla con el arte de la comunicación. ¿Cómo lo comunico? ¿Hacia quién lo comunico? ¿Qué de las partes diversas de la comunicación de la predicación se parece más a mí? ¿Cuál es mi personalidad como predicador? Ese hecho hace a un predicador efectivo en el ejercicio. Y lo más brutal es que cada quien tiene una forma peculiar de predicar. Claro. Yo pienso que cuando las personas predican, reflejan quiénes son. Claro. ¿Sabes? Tú puedes esconder tal vez algo que la gente no quiere, o sea, que tú no quieras que la gente vea, pero al momento de tú expresarte, se puede notar una primera fase de quién tú eres. Claro. ¿Sabes? Porque hay quienes un mensaje de corrección lo pueden dar efectivo y la gente le choca, pero oye, caen y dicen, yo tengo que corregir esta parte. Pero hay quienes no lo saben transmitir. Claro. Y lo que hacen es hieren, y entonces las personas, en vez de corregirse y captar el mensaje, dicen, no, me tengo que ir porque este no es el lugar, ¿me entiendes? Entonces es un arte, definitivamente. Yo creo que es un arte, y considero, en mi caso, la experiencia del pastorado, yo considero que me ha ayudado a mejorar ciertas habilidades de la predicar, obviamente, porque estoy predicando mucho más que en algún otro momento. Pero es un arte que se desarrolla. Dios pone la gracia. Pero la habilidad para comunicar correctamente es un arte que se desarrolla. La habilidad para estudiar y ser más efectivo estudiando. La habilidad para producir más mensajes de un solo estudio. Esas son habilidades que se adquieren en el camino. ¿Cuál para ti es la manera correcta de predicar? No hay una manera específica. ¿Cómo tú lo haces? Aunque dijiste que lo haces, o sea, en enero ya están todas las prédicas, supongo que mientras están corriendo las prédicas ya estás preparando las del próximo año. Pues mira, en mi iglesia nosotros tenemos un periodo sabático de fin de año. Mi iglesia cierra el 20 de diciembre y abre el 8 de enero. En mi iglesia no hay fiesta, no hay compartir, ese tiempo es de familia. En ese tiempo de familia yo me estoy preparando para el próximo año, y esas 3 semanas yo me las paso en pijama con M&M's de colores divididos por colores en unas cajitas de medicina. ¿Va uno? Ajá, literalmente, eso es parte no te ganas el segundo hasta que lo termines. Eso es parte del proceso creativo. Estoy todo el tiempo sin zapatos porque siento que con zapatos no puedo pensar, y entonces me siento con todos los líos. Eso es literal, eso es parte del proceso creativo. Me siento con todo eso y comienzo a organizar los 12 temas. Yo en el caso mío predico por series de predicación. Cada serie es un mes. Yo desarrollo los 12 temas de los meses. Me estoy imaginando los M&M's de colores. No, literal. Basado en lo que el Espíritu Santo está poniendo en mi corazón, yo comienzo a desarrollar los 12 temas. Y entonces preparo todo el esqueleto, las ideas principales, los textos que voy a usar, los puntos de aplicación, todo esto. Pero no el contenido. Yo preparo la maqueta. Claro. Y dejo la maqueta hecha, y cuando se va acercando la fecha, porque antes lo escribía completo, pero me daba cuenta que cuando tomaba el mensaje en las manos, la realidad de la iglesia estaba cambiando. Ya, a eso iba a entrar. Entonces dije, pues yo tengo que ser más sabio. Voy a desarrollar todo el esqueleto, y entonces el mes antes yo haga, y entonces voy trabajándolo. Yo no me considero más un predicador que un comunicador. Yo considero que yo soy más comunicador que predicador.
porque con el tiempo yo he nutrido la predicación de muchas cosas. Si tú escuchas, por ejemplo, a los muchachos que yo tengo aquí que me acompañan hoy, mi predicación está compuesta de un montón de cosas. Está compuesta de exégesis, de hermenéutica, pero está compuesta de anécdotas, de cuentos, de chistes, de películas, Claro. Por eso yo digo que yo me he vuelto un comunicador de la palabra de Dios. Amo la predicación, pero creo que nosotros debemos diversificar un poquito la manera en la que nosotros comunicamos, porque esta generación es diferente. Yes. Y aunque tienen una necesidad de la palabra de Dios, la manera en la que ellos entienden eso no es igual. Entonces yo creo que la manera correcta de predicar tiene que ver con varias cosas. Número uno, con cuál tú consideras que es el llamado que se alinea a tu persona. Porque indistintamente yo tengo un llamado a predicar, la predicación no está divorciada de José Pedraza. No sé si hace sentido eso. Lo que yo predico viene desde la esencia de quien yo soy. Viene con mis frases. Los muchachos de mi iglesia saben que yo tengo mi propio idioma, yo tengo mis frases, mis chistes, mis slogans que me hacen yo. Claro. Y yo puedo estar hablando de un tema súper serio y yo me tiro un chiste súper random, se ríe todo el mundo en la iglesia, hasta yo. Y es un icebreaker para que la gente que estaba un poquito desconectada se reconecte conmigo otra vez. Pues yo creo que primero tiene que ver con lo que tú consideras que es tu habilidad basada en tu llamado. Número dos, tiene que ver mucho con tu proceso de rendición de cuentas. Porque siempre tiene que haber alguien que está cuidando el buen ejercicio de la predicación y ese alguien no puede ser tú. Porque tú no puedes ser juez y parte en el proceso. Que va de mano también con el mentoreo. Claro, eso se ve de diferentes maneras, ¿no? Pero yo considero que hace falta que tú tengas a alguien. Yo le digo a los que son, cuando doy mi curso, le digo a los pastores, usted necesita darle permiso a alguien que pueda decirle la verdad. Tú tienes que tener a alguien que tú le permitas que no te hable como pastor y te diga, en ese testimonio te duró 20 minutos, tienes que bajarle. ¿Ves? Tú necesitas a alguien que te ayude a filtrar tu prédica. Y yo considero que tú tienes que escucharte. A los predicadores no les gusta escucharse, pero tienen que escucharse. Sí, es pieza fundamental. Y ese acúmulo de cosas creo que te va dando una clave. Ya yo dejé de pelear conmigo, porque yo decía, yo tengo que dejar de hacer tanto chiste, yo tengo que dejar de hacer... Pero ya yo dejé de pelear conmigo porque ese soy yo. Y eso hace mi prédica bastante particular. Pero tengo esa misma pelea. yo decía, lo hago reír, hago esto, y para muchas personas él no le gusta, ¿me entiendes? Eso era como una pelea también, porque si predico, lo tiro en contexto con historia y también, pues entonces creo este ambiente, pero asimismo como Dios redarguye, hello, esa es tu esencia. Yo considero que mi prédica es un roller coaster. Tú vas a reírte, tú vas a escuchar historia, tú vas a desmayarte, vas a hablar lengua, vas a brincar, va a pasar todo en 45 minutos. Pasa todo en el ejercicio de la predicación. Pero con el tiempo he tratado de ser bien responsable. Claro. Normalmente mi prédica no dura más de 45 minutos. Hay días que yo trato de terminar y digo, yo no puedo predicar. Voy a ignorar el reloj y tengo que terminar. Porque hay días donde el Espíritu Santo está haciendo algo especial y uno tiene que... Pero ser responsable con eso, yo creo que te va a llevar a ti a un buen ejercicio, a una buena elocución de la predicación, que hace demasiada falta. Sí. Porque la realidad es que estamos en una generación donde hay muchos sonidos, pero no necesariamente se está haciendo efectivo y no necesariamente estamos edificando a la gente. Encontrar ese sonido que edifique a la gente es una búsqueda compleja. Si entro en ese tema no vamos a terminar porque voy a fluir. Estamos terminando, voy a hacer las preguntas. Esto es un tema un poco controversial, porque la música actualmente está, o déjame hacerte la pregunta para yo no darte una introducción y tú la música influencia en las personas, ¿sí o no? ¿Y por qué? Sí, claro que sí.
influencia a nivel psicoemocional, a nivel espiritual, etc. Pero quiero que me digas por qué me estás haciendo esa pregunta. ¿Sabes por qué? Porque esto ha sido una controversia actual entre lo que son los sonidos, entre lo que son las líricas, ¿sabes? Si escucho una lírica, podemos irnos al mundo secular y al mundo espiritual, ¿sabes? Ambas líricas. Pero si nos vamos al mundo secular, ¿cómo crees que influencia eso en una persona que escuche una lírica excesiva con tal vez palabras soeces o palabras morbosas o qué sé yo? Pues yo pienso que el tema de la música es un tema complejo, porque yo no creo que existe una cosa tal como música cristiana y música mundana. La música es música. La música es música. La diferencia es quién la hace y para quién se hace. La música tiene mucho que ver con el artista. A la gente no le gusta que a los músicos se les llame artistas, pero son artistas. Claro. Son gente que está manifestando su arte desde la música. Ahora, aunque la música influencia la realidad y influencia, o sea, a nivel psicológico, psicoemocional, la música tiene una influencia súper grande en la vida del ser humano, pero yo considero que por mucho tiempo nosotros en la iglesia lo hemos hecho mal. Cuéntame. Y creo que esta generación está cambiando eso, porque en esta generación se ha dejado de demonizar el arte y ahora estamos viendo el arte como una herramienta de evangelización. Y yo considero que, aunque pueda sonar un poquito complicado de manejar, la iglesia necesita ser un poquito menos prejuiciosa con ciertas cosas, porque nosotros no sabemos hasta dónde Dios puede llegar con esa. Por ejemplo, uno de los muchachos que yo tengo aquí, uno de esos que está ahí, que anda conmigo hoy, está firmado como escritor de compañías de música secular. Uno de mis pastores en la iglesia es productor de música secular. Pero productor. O sea, hay veces que me dice, mira, ora por mí que voy para el Coca-Cola a tocar, me toca hoy estar con fulano y DJ fulano y aquel fulano. Y es uno de mis pastores en la iglesia. Eso es bien escandaloso para alguna gente. Pero los frutos de la esencia de quienes son ellos hablan de que ellos son unos misioneros en la música secular. Son gente que tienen claro quiénes son ellos, el llamado que ellos tienen, lo que Dios les ha puesto en las manos. Y ellos están conscientes que Dios les ha dado herramienta a ellos para que ellos vayan a donde yo no puedo ir. Claro. Y ellos lleguen donde gente que no va a pisar la iglesia. Y los testimonios de ellos son incontables. Llegando al principio de la conversación, que es menester que se preparen y que estén en otros lugares para que puedan impactar, siempre y cuando guarden su corazón y, como dijiste, estén centrados en quiénes son ellos y estén seguros de su identidad. Pero creo que la iglesia la iglesia es bien prejuiciosa. Y la iglesia necesita abandonar un poco los prejuicios y madurar en la fe. Porque yo creo que nosotros hemos manejado una iglesia de leche por muchos años. Y nosotros mismos hemos restringido el hecho de que la gente pueda madurar dentro de su experiencia cristiana. Porque estoy como un papá primerizo posesivo que no quiero que... Sí, o sea, no quiero que tú... Y la realidad es que yo creo que le falta el respeto a la obra del Espíritu Santo en la vida de la gente. Nadie va a cuidar más su iglesia que Dios. Nadie va a cuidar más su gente que Dios. Yo como pastor a esta gente soy, cuídate de esto, cuídate de aquello. El equipo de intercesión de la iglesia no los suelta porque sabe que ellos están en terrenos hostiles y están en lugares hostiles y están haciendo trabajos difíciles, pero lo que Dios hace desde el estudio yo tengo uno de mis muchachos que tiene un estudio de grabación y lo que Dios hace desde ese estudio es una locura. Es una locura, o sea, es una cosa que tú aunque hay mucha gente que pudiera decir, pero como un cristiano se va a meter, como un pastor de jóvenes se va a meter ahí. La realidad es que él no se metió allí, Dios lo llevó ahí. Y los frutos están, los frutos de su vida
y los frutos de lo que ocurre haciendo él el trabajo que Dios lo Yes. llamó a hacer. No, y la intención, al final del día es con la intención, ¿sabes? La intención con la que haces las cosas, la intención con la que estás en el lugar, la intención, o sea, en mi opinión, la intención es demasiado, abarca demasiado lo que es una vida linda en Dios. Uh-huh. Porque, ¿verdad? Como la palabra muy bien nos dice, podemos hacer muchas cosas, pero al final del día, ¿sabes? ¿De qué vale si no la hicimos con la intención correcta? Pero es lindo cuando Dios lleva a personas que están bien posicionadas donde tienen que estar, a los lugares donde esos corazones nos necesitan. Claro que sí. Entonces, es lindo, es lindo. Hablé esto de la música porque mucha gente dice que no tiene influencia. Y tiene influencia, influye Muchísima. mucho. Es una conducta para agradar y una conducta para no agradar. Hemos tenido una conversación chévere. Hemos hablado de un par de cositas. ¿Qué 3 consejos para finalizar la entrevista? ¿Qué 3 consejos le darías a nuestra juventud, a las personas, lo que tú sientas decir? Esta es tu cámara. Mis 3 consejos son los siguientes. Dios está levantando una generación apasionada por Dios en diferentes lugares. En esta última temporada me ha tocado ir a muchos sitios raros y Dios está levantando una generación apasionada por su presencia. Lo primero que yo quiero aconsejar a las personas que puedan estar viendo esto es que no minimices la obra que el Espíritu Santo ha estado trabajando dentro de tu vida. Todo lo que Dios está haciendo ahora lo está haciendo pensando en el mañana. Y Dios está buscando formar esta mejor versión de ti mismo para que tu vida dé gloria a Dios. No minimices el proceso, sé paciente con el proceso. Cada proceso tiene su ritmo. Dios tiene un plan particular con todo el mundo. Sé paciente con tu proceso. Y número 3, sé intencional. Hay muy poco tiempo para que estemos perdiendo el tiempo, improvisando, probando, intentando. Si tú consideras que hay algo ardiendo en tu corazón, que Dios está poniendo el querer como el hacer ahí, que hay cosas que Dios está poniendo en tu corazón, sé intencional con eso. Sé paciente con tu proceso porque puede tomar más tiempo del que tú puedes esperar. Pero al final, el Dios que te llamó también contempló las eventualidades de ese proceso. Si eres intencional con ese proceso, es cuestión de tiempo para que cada palabra que Dios ha hablado sobre tu vida la veas cumplida. Y mañana te encuentres caminando en lo que un día pensaste que era el sueño de Dios para ti. Qué lindo, qué lindo. Gracias. Gracias a ti. Gracias por aceptar, ¿verdad? Compartir un poco esta conversación, ¿verdad? A ti que estás ahí, gracias por finalizar este video, por llegar hasta el final. Queremos, como siempre les digo, queremos que cada cosa que se habla aquí sea de edificación para tu vida. Encuentres la respuesta que estás esperando, porque sabemos que si Dios fue capaz de hacerlo con nosotros, con personas que, mira, que tal vez pensábamos que no tenían las cualidades correctas, a Él le plació escogerlos y mira, hoy te puede escoger a ti. Hay esperanza para ti. Así que suscríbete al canal. Sé parte de nosotros. Al final del día queremos que disfrutes de cada cosa que hacemos. Pedraza, antes de finalizar, ¿dónde te podemos conseguir? Pueden ir a las redes, José R. Pedraza en todas las plataformas, y igualmente Revival Church PR para que veas todo lo que Dios está haciendo desde nuestra casa. Gracias. Así que vamos a despedir esto con un aplauso, como dice Puerto Rico. Let's go. Gracias. ¿Cómo te sentiste? Súper bien. Chévere. Súper bien, súper bien. Let's go. ¿Qué tal? Bien. Súper. Qué lindo. Yo me podía quedar hablando un rato más, pero el tiempo... No, las cámaras no dan la memoria.